Buenas tardes para todos, aquellos que recién entran. Bueno, tienen en pantalla el título de la ponencia y creo pertinente aclarar que esto responde al texto que aprobó la Academia Nacional de Veterinaria ya hace un año y medio, ¿no? Vamos a comenzar. Me interesa, antes que nada, por más que todos estemos conscientes de esto, eh, ver bien en qué consiste la definición del PPP, perros potencialmente peligrosos. Y en esta definición, en este concepto, es importante diferenciar la agresividad de la peligrosidad. ¿Por qué digo esto? Los perros realmente potencialmente peligrosos muchas veces no pertenecen a la categoría de las razas más agresivas. Hay razas de animales medianos o pequeños, sobre todo, cuya agresividad es mayor que la de los animales de gran porte. Y, por ejemplo, me refiero al que está considerado el perro más agresivo de todas, la raza más agresiva de todas, que es el cocker español dorado, por ejemplo, donde ya hay estudios científicos que estudiaron, yo voy a hacer una pequeña mención después, donde están buscando las causas de esa agresividad, pero no hay duda de que son los perros más agresivos. Yo lo digo en carne propia porque yo tengo un cocker español dorado y sé que tiene una carga de agresividad impresionante. Pero evidentemente no entra en la categoría de un perro peligroso porque más de alguna mordedura banal o casi no pasa. En tanto que la peligrosidad está basada en las características morfológicas de esos animales que, repito, muchas veces no se caracterizan por ser las razas más agresivas. Entonces, las características de un perro PPP, en general, esto es un poco un resumen de lo que se encuentra internacionalmente, es evidentemente animales fuertes, una fuerte musculatura, poderosos, atléticos, resistentes, tienen gran valor. Bueno, ahí están los datos del perímetro torácico, la cruz y el peso, que corresponden a animales grandes. Otras características morfológicas, cabeza voluminosa, cuboide, cráneo ancho, etcétera, mandíbulas fuertes, evidentemente, son todos animales que tienen una mordida sumamente poderosa y muchos de ellos, una vez que muerden, no aflojan. Cuello ancho, musculoso, corto, bueno, pecho macizo, etc. Entonces esas son las características comunes a las razas consideradas PPP. Ahora, ¿cuáles son las causas un poco de esta peligrosidad, agresividad, características corporales? Revisando la literatura ya desde hace muchos años, evidentemente hay dos bibliotecas. Hay quienes hablan fundamentalmente de que las causas son genéticas, porque son caracteres de alta heredabilidad, y hay quienes sostienen que fundamentalmente depende la agresión de factores ambientales, como la educación del perro, su adiestramiento, el entorno en que se cría, cómo fue socializado, a qué edad se lo socializa y otros factores. Evidentemente no hay científicos que digan no, solo hay una causa o solo hay otra causa. Las dos escuelas están equilibrando, están, digamos, separadas por porcentajes. Algunos dicen que el mayor porcentaje recae en la genética y otros dicen que el mayor porcentaje recae en los factores ambientales. Entonces, bueno, hay escuelas por un lado, hay escuelas por otro. Si bien el tema no es específicamente de esta charla, el estudiar las causas, yo me voy a detener un poquito, nada más, y después les voy a explicar por qué me detengo en estas causas. Yo soy de los que piensan que la mayor influencia en esta característica de los animales, tanto de ataque como el aspecto físico, se debe a la genética y a la heredabilidad, sin descartar la existencia de factores ambientales. Entonces voy a tratar de explicarme un poquito. Acá hay dos listados de razas. Uno son las razas clásicamente PPP, potencialmente peligrosos, y otra lista son las razas PPP-like, que yo y algún otro les llamamos PPP-like, que no están conceptuados como peligrosos. Las razas PPP puras o clásicas,
Bueno, ahí las tenemos, el Doberman, Pastor Alemán, Mastín, Bull Terrier, Dogo de Buldeo, todas las razas Pitbull, el Fila Brasilero, Rottweiler, Tosaíno, Aquitaíno, etcétera, etcétera. Está el cimarrón, después voy a hablar un poquito de él, entre nuestros perros uruguayos, digamos. Y los perros Pepe-like son animales que tienen las características morfológicas que vimos en la imagen anterior, pero que no son para nada peligrosos. ¿Quién puede dudar que un San Bernardo no es un perro de gran porte, de mandíbula poderosa, de cuello ancho, de tamaño, el gran danés, los bulldog, el labrador, son perros grandes, pero que si uno busca las agresiones fuertes de estos animales, prácticamente no existen, algún caso aislado, pero no son animales peligrosos para nada. Y sin embargo, tienen todas las características físicas de los PPP clásicos. Entonces, hay un estudio que me gusta presentarlo porque es muy, muy interesante, un estudio, acá arriba está el título, publicado en Estados Unidos y Canadá, y que abarca, yo se lo puse en amarillo, interesante porque abarca un periodo de tiempo que va de 1982 a 2014. O sea, es un amplio abanico de tiempo sobre el que se tomaron datos en Estados Unidos y en Canadá. Hay hojas y hojas y hojas de datos, pero yo les resumo acá los resultados. Los perros potencialmente peligrosos, los clásicos, tienen un total de agresiones en ese periodo de 4.683 con 493 muertes y mutilaciones 2.828. Los otros perros, los que son like, los que no son agresivos, tienen un total de agresiones de 171, muertes 13, mutilaciones 121. O sea, hay una diferencia fundamental agrupando las razas que yo les planteé en la imagen anterior, las razas like de un lado y las clásicas del otro. Hay una marcadísima diferencia. Otro resultado de ese estudio es que la agresividad o peligrosidad de una raza PPP se ve notablemente atenuada cuando se cruza con una raza no agresiva. La cruza con una raza no agresiva disminuye en forma muy importante la potencialidad letal, la potencialidad agresiva peligrosa que tienen esos perros. Por el contrario, cuando se cruzan con una raza que también es peligrosa, que es PPP, esa peligrosidad se mantiene o aumenta. Las conclusiones de este trabajo, yo no las puse acá, se las voy a leer para no llenar de textos las diapositivas. Se las leo muy escuetamente. Dicen las conclusiones, de las razas más a menudo envueltas en incidentes de suficiente severidad como para ser listados, los pitbulls y sus cruzas cercanas son solo un 6% de la población total de perros en USA, pero constituyen el 37% de la población albergada en refugios. Hay una sobrepoblación de refugios de los perros pitbull y otras razas PPP. Los pitbull atacan con la misma frecuencia adultos y niños. Tienen ellos y alguna otra raza peligrosa menor inhibición para atacar a personas físicamente más grandes que ellos. Y también, cosa muy importante, también se caracterizan por atacar sin prevenir. Los Rottweilers, otros que fueron objeto también de este estudio, muestran una frecuencia desproporcionada en sus ataques, porque son muy populares y a la vez muy poderosos, capaces de hacer un gran daño con mordidas que en otras razas causarían un daño leve. La legislación tradicional, es un dato interesante, la legislación tradicional sobre los PPP en Estados Unidos permite una mordida libre, entre comillas, una mordida libre con advertencia al dueño. En una segunda mordida, el animal es eutanasiado. Pero este encare no se aplica a los pitbulls, a los rottweilers y a los híbridos de perros lobos. En más de 2/3 de los casos, el ataque fatal fue el primero registrado por el animal. Los datos revelan el enorme riesgo potencial de los PPP. Cuando otro perro, dice, puede tener un mal momento, su mordedura en general no es de gravedad, pero si un pitbull o un rottweiler tienen un mal momento, entre comillas, a menudo esto resulta en mutilaciones o muertes.
termina diciendo, algún agregado mío también, ambos factores, genética y educación, intervienen para modelar el comportamiento de los animales. Pero un dato es significativo y a mí personalmente siempre me llamó la atención cómo se maneja este argumento. Los dueños de los PPP-like, de los que no son peligrosos, saben adiestrar a su mascota y esta entonces es menos agresiva. Y los dueños de los verdaderos PPP no lo saben. Difícil de admitir. En consecuencia, debemos admitir que la genética de una raza es el componente fundamental que determinará el comportamiento y la inserción social de un animal. Yo comparto plenamente esta opinión que me parece muy lógica y muy categórica. Por otra parte, saliendo de este artículo, hay trabajos científicos en la Universidad de Barcelona que están estudiando neurotransmisores como la serotonina principalmente y la dopamina, que son la serotonina sobre todo responsables del control de la agresividad. Y encuentran que los bajos niveles de serotonina aumentan la agresividad. Y los cocker, por ejemplo, son perros que encontraron que tienen un muy bajo nivel de serotonina, con lo cual les permite expresar su agresividad. Es un argumento más en favor de una determinación genética mediante neurotransmisores de estas características. ¿Por qué insistí un poco en este tema, que no es el objeto hacer un simposio sobre cuáles son las causas de la agresividad? Simplemente insistí porque, según que se adopte una u otra posición, la estrategia de control es diferente. Si nos vamos hacia darle una predominancia importante a la fase de educación, entonces la estrategia de control es la educación del propietario, la realización de cursos prácticos teóricos, el adiestramiento del animal, la vigilancia del entorno en que se encuentra. Pero si la conclusión es que es básicamente genético y heredable, entonces eso no alcanza. Ahí no tenemos más remedio que pasar a la prohibición de la presencia de esas razas en una comunidad. Esa es la razón por la que me extendí un poco sobre este tema. Algunos ejemplos internacionales, por ejemplo, en España, aquí tenemos un listado de algunas de las comunidades españolas, que están acá arriba, y las razas que consideran PPP. Y ven que las puse en rojo, el Pitbull Terrier, el Fila Brasilero y el Rottweiler están considerados por todas las comunidades y por la legislación española íntegra, como perros potencialmente peligrosos, aparte de otras razas que están consideradas en esa categoría en algunas de las comunidades españolas. Vamos a pasar un poquito al caso de las razas Pitbull en particular. En primer lugar, no hay una raza Pitbull, hay varias razas Pitbull que no importa ahora diferenciarlas en sus características. Forman todas partes de un Pitbull y se habla principalmente del American Pitbull Terrier, que fue criado cruzando Bulldog y Terriers para peleas de perros. Digamos, ahora usado para peleas de perros. En lo que se refiere a perros peligrosos no tiene competencia. Están prohibidos en muchos estados de Estados Unidos, de USA, y en varios países. El origen de la raza no es muy claro. Hay algunos investigadores que piensan que fue en Inglaterra, otros en Estados Unidos, y también la época en que se originó la raza. Algunos, bueno, dicen que durante el siglo XVIII, XIX, se pusieron muy de moda las sangrientas luchas a muertes entre perros de presa y toros, llamadas bull baiting. Los encerraban en pozos o ambientes muy cerrados, y de ahí deriva el nombre de la raza, Pitbull. Pit, pozo, bull, toro. Es una explicación bastante lógica del origen del nombre. La raza PPP, después de haber hecho un relevamiento, yo lo estoy haciendo desde hace mucho tiempo, en la mayor parte de los países del mundo, el top 10 de las razas consideradas PPP en esos países lo tienen ustedes indicado aquí a la derecha. No lo voy a repetir, simplemente indicar que el Pitbull, el Fila Brasilero están entre los 3 primeros lugares.
los Tosa, los japoneses, también tienen una altísima agresividad. Yo a lo largo de esta presentación estoy un poco haciendo hincapié en aquellas razas que tenemos en Uruguay y que posiblemente también tengamos en Argentina. Por ejemplo, bueno, el Tosa, los perros japoneses, creo que no hay una presencia importante en estos países. El presa canario tampoco, el boerboel sudafricano, son perros que acá no, si hay alguno, no es significativo. En cambio, bueno, Bulldog, Mastín y sobre todo Fila Brasilero, American Pitbull, están muy presentes en estos países. Y en esta lista top 10 falta, o estaría entrando aquí abajo de repente 11 o 12, estaría entrando el Rottweiler. Les quiero leer, porque me parece muy representativo, lo que dice Gary Wilkes, que es un reconocido etólogo, entrenador y conferencista norteamericano, con 30 años de experiencia trabajando con perros y en particular con perros pitbull, con lo que él dice que se crió. Yo voy a presentar aquí algunos extractos, es un texto bastante largo, que ustedes pueden igual completar yendo a internet y poniendo Gary Wilkes, aparecen un montón de publicaciones de él. Él dice, por ejemplo, se dice que los pitbulls solo atacan cuando no están correctamente entrenados. Esta no solo es la opinión de sus propietarios, sino la del Kennel Club, que dice, son excelentes compañeros y se destacan por su amor a los niños. También se dice que no son más violentos que otras razas con mala reputación como los Rottweilers. O sea que no deberían ser especialmente regulados. Y Wilke dice, mi experiencia me dice que esos argumentos son sandeces. Me crié con ellos y les tengo especial cariño. En otra parte agrega, los pitbull fueron creados para hacer una cosa, atacar sin reservas. Fueron seleccionados por su físico y su comportamiento. Fuertes, insensibles al dolor, pero además capaces de atacar instantáneamente, sin señales ni preparación, como veíamos hace un momento, y no discriminar los destinatarios del ataque. Y da un ejemplo que a mí me encantó y que cada vez que hablo de esto lo presento. Como una granada de mano, están inertes hasta que se quita el seguro. Hecho esto que no se puede hacer nada para evitar la explosión, pero hay una diferencia importante con las granadas. Es el perro el que controla el seguro. Lo encuentro que la imagen está genial. Y da un ejemplo numérico en una ciudad que no la copié para no meter demasiada letra acá, en una ciudad de Estados Unidos se dictó en 2004 una ley prohibiendo los pitbulls. El año anterior hubo 29 ataques por esta raza, en 2005 12, en 2006 6, en 2007 2 y en 2008 ninguno. Hay muchos ejemplos en USA y Canadá donde los ataques caninos y fatalidades disminuyeron dramáticamente gracias a las leyes que regulan específicamente unas pocas razas. Conclusión, si una comunidad desea disminuir estos ataques, puede lograrlo. Me parece interesantísima la posición de este hombre. Les repito, ustedes pueden ir a buscar más textos de él y ver un poco quién es y cuáles son sus credenciales para poder hablar así. Otras opiniones que encontré recientemente, y yo les pediría si los compañeros, los colegas argentinos me pueden corregir. Yo tengo la opinión de Alicia Del Amo, que era subdirectora del área de pequeños animales del Hospital de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Buenos Aires. Les pido disculpas si ella no ocupa más ese puesto, pero es lo que encontré en internet. Sin embargo, lo que dice sigue siendo cierto. Pasear con los perros de defensa sueltos es como salir a la calle con un arma. Son razas naturalmente agresivas, lo que se explica en sus orígenes cuando se fijaron los caracteres especiales para la pelea. No se trata de perros malos, sino que son perros que han sido desarrollados para otros fines que el de convivir con una familia. Y en el caso de un especialista nuestro, uruguayo, Diego de los Santos, con el cual hablamos algunas veces, especialista en conducta canina, se le hizo la revista de Caras y Caretas Portal, la revista uruguaya, le hizo una entrevista en la que dijo que está convencido que es necesario prohibir algunas razas de perros, ya que algunas, como los pitbull, llevan la violencia en la sangre. Por su experiencia con perros, considera que los perros de pelea no son aptos para ser animales domésticos, por más de que los dueños sean responsables. Dice, me parece insólito que habiendo tantos perros que precisan un hogar y razas que se acomodan muy bien a la convivencia, que se defienda la introducción de un animal tan peligroso. Bueno, un par de opiniones
como hay otras que podemos encontrar en Internet. Datos más concretos. La última búsqueda que hice de los países en los que están prohibidos o controlados los perros del grupo Pitbull. Está actualizado a 2017 y por supuesto no he revisado la legislación de los 200 y pico países del mundo. O sea, estos son algunos, sobre todo europeos, algunos sudamericanos y norteamericanos, pero esto está lejos de ser exhaustivo, evidentemente. Bueno, ustedes ven acá la lista, no se las voy a leer, lo están leyendo todos ustedes. No figura Uruguay, evidentemente, porque no tenemos por el momento ninguna raza prohibida. Pero son numerosos y grandes los países, y muy desarrollados aquellos países, como ustedes ven, que están prohibiendo básicamente un listado de razas PPP. La legislación internacional, ¿qué dice al respecto de los perros peligrosos la legislación internacional? Les repito, la que pude consultar. Me faltan ver muchos países, pero creo que los más importantes, europeos y americanos, los tengo en lista. Países que prohíben la tenencia de PPP y sus cruzas, la tenencia, la cría y la importación. Hay 18 países con listados de razas prohibidas. El común denominador de esas razas prohibidas, en la mayoría de esos 18 países, figuran el American Pitbull Terrier, el Fila brasilero y, les decía hoy, los Tosa japoneses. Y muy frecuentes están presentes las prohibiciones del dogo argentino, del Rottweiler, de los Boer Boel, que es un perro sudafricano, y del presa canario. Es un resumen de una enorme cantidad de documentación que he conseguido en Internet, y no es de hoy, sino de hace muchos años. Saliendo de las prohibiciones de las razas, hay muchos países que no prohíben la tenencia de ninguna raza, pero tienen disposiciones muy severas relativas a la tenencia de estas razas, y que he relevado en numerosos países. No pongo la lista de países porque es muy cansador. Entonces, resumiendo las disposiciones de esos países con respecto a estas razas, para el propietario del animal, tiene que estar registrado con su perro y con permiso de tenencia. No pueden ser menores, mayores bajo tutela o mayores con antecedentes por delitos o violencia o por infracciones en materia de tenencia de PPP. Tienen que tener una formación teórica antes de la compra y un curso práctico obligatorio posterior. Tienen que presentar un certificado de aptitud psicológica y un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Con respecto a los perros, a los PPP, tienen que ser identificados mediante microchips. Tienen prohibición de acceder a lugares públicos y de permanecer en lugares comunes de inmuebles colectivos. Machos y hembras deben ser castrados. Obligatoriamente bozal y correa en la vía pública y sometidos a un adiestramiento especial por expertos debidamente acreditados. Y por último, para la autoridad competente, debe crearse un registro de propietarios de PPP con datos personales, características del animal, lugar habitual de residencia. Y, por supuesto, proveer un instructivo de crianza con las obligaciones legales, las medidas precautorias y de seguridad y las formas de adiestramiento. Estas entonces son un resumen de las principales medidas que los países que no prohíben estas razas, incluso las que los prohíben también, porque si la raza, los animales están viviendo en el país, en el momento de la prohibición, ellos van a seguir viviendo hasta su muerte natural. Y esto se aplica. En el caso de la provincia de Buenos Aires, quise traer esto, bueno, por la proximidad y la participación de los colegas argentinos, que también les pido que si hay algún error después me lo hagan, me lo indiquen, me lo corrijan, porque me sirve mucho para mis datos. El artículo 8 de la ley del 2012 dice: la tenencia de los PPP queda sujeta al cumplimiento de la siguiente disposición. Solicitar la inscripción en el registro antes que el perro cumpla 6 meses, identificar al perro mediante chip o tatuaje, para la circulación en espacios públicos, correa, cadena de menos de 1 metro de longitud, collar y bozal adecuados para su raza. Esto es un dato importante, no cualquier bozal sirve
para cualquier raza peligrosa. Hay bozales específicos teniendo en cuenta el tamaño y la fuerza del animal. Adoptar medidas de seguridad y prevención en el inmueble donde se aloja el perro, estructuras suficientemente resistentes y de dimensiones adecuadas que impidan al perro escaparse o sobrepasar el hocico más allá de los límites propios. Bueno, ¿cuántas veces vamos caminando por la calle y pasamos al lado de un alambrado o de una verja y sale un perro la mitad de cabeza para afuera, que sin que sea peligroso, pero nos pega un susto tremendo? Mucho peor es el caso de si es un perro PPP. En el inmueble que pertenezca a más de un propietario se prohíbe dejar al perro en lugares comunes. Y queda, por supuesto, prohibido el abandono de los PPP. Traigo esto a colación porque, bueno, es una disposición que está aquí a la vuelta de la esquina, o sea que es un país vecino y que puede servir en cierta medida de ejemplo, de inspiración para lo que podamos instalar en Uruguay. En el caso de las licencias, vimos que muchos países tienen como obligación para el propietario el tener una licencia para la tenencia de PPP. Les doy uno de los ejemplos, que es el que me pareció más claro, de la ciudad de Barcelona. La licencia debe ser otorgada por el ayuntamiento, evidentemente tiene que ser otorgada por la intendencia, por los departamentos, no es un resorte, no es algo de resorte de las autoridades nacionales, sino departamentales. Se debe renovar cada 5 años, no es eterna. La persona debe ser mayor de edad, propietario del animal o eventual paseador. También tiene que tener una licencia la gente de la familia que lo puede pasear o si se contrata un paseador. Bueno, lo mismo que ya vimos, personas que no hayan sido condenadas por delitos, que no tengan sanciones por infracciones en materia de tenencia de PPP, tienen que presentar para obtener la licencia un certificado de capacidad física y de aptitud psicológica, fíjense hasta dónde llega esto, una fotocopia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y la acreditación de la identificación del animal mediante microchip. Son exigencias fuertes, pero bueno, son las que están rigiendo en Barcelona y en muchos otros estados y países en el mundo. Vengamos al caso de Uruguay. La legislación en Uruguay. Existe desde el 2009 una ley de protección, bienestar y tenencia de animales, que fue reglamentada por un decreto del 2014, o sea, recién 5 años después. Pero bueno, tenemos la ley y la reglamentación. El artículo, yo me refiero a algunos artículos de esta ley que están enfocados en los PPP, los perros peligrosos. El artículo 10 establece, y todos estos textos están resumidos, por supuesto, porque si no había mucha letra. Los propietarios o tenedores de PPP deberán tomar las precauciones necesarias que disminuyan el riesgo de accidentes por mordeduras, así como el ataque a otros animales. Es una disposición bastante general, pero bueno, figura escrita. Tanto en la vía pública como en los lugares donde habitan dichos animales, los propietarios deberán adoptar rigurosas medidas de seguridad en el sentido referido, quedando comprendidos en las disposiciones de la ley, etcétera, y las reglamentaciones del Poder Ejecutivo. También es bastante general, se refiere a la vía pública, pero bueno, sigue siendo una normativa general. La siguiente es un poco más concreta. El uso de bozal, correa y correa de seguridad serán condiciones necesarias para la permanencia y movilidad de dichos animales en la vía pública, debiendo ajustarse a las disposiciones previstas en la reglamentación. Y el título 3, normas especiales para la tenencia de PPP, el artículo 31, también un texto resumido, dice: a partir de la aprobación de la presente reglamentación, los interesados en tener caninos entrenados para ataque, cualquiera sea su raza o porte, deberán tramitar previamente, ante distintas comisiones competentes que se mencionan ahí, la autorización correspondiente, la que será otorgada a quienes aprueben el curso que a tales efectos se implementará. Bueno, esto, si bien está muy bien, me hace sonreír un poco porque ese curso que a tales efectos se implementará no se implementó nunca y esta disposición jamás se llevó adelante. O sea, hay muchas cosas de la legislación, de la ley y de la reglamentación que están muy lindas en la letra, pero que no se cumplen. Y no se cumplen básicamente porque no se fiscaliza o porque las autoridades competentes no se han tomado el trabajo de llevar adelante las cosas que dice la ley y la reglamentación. Y viene al caso lo que hace unos días
acá en Uruguay tomamos noticia de que la Junta Departamental de Montevideo publicó un decreto de convivencia responsable. Fue en este mes, hace unos días. Y muchos hablaron loas de este decreto, pero yo quiero con ustedes ver un poquito más en detalle este decreto. Y lo que voy a decir fue dicho en parte, tomado a partir de lo que dijo un edil de la Junta Departamental, un edil del Frente Amplio, sobre este decreto. El decreto, entre varias cosas, dice: los canes de todas las razas y cruzas en la vía pública deben estar con collar y correa entre las 6 y las 0 horas hasta el 30 del 4, el 30 de abril del año que viene, y entre las 8 y las 22 horas del 5 al 9 del 21. Esto quiere decir que este punto es bastante más laxo que lo que dice la ley y la reglamentación. O sea, en cierta medida va hacia atrás, porque la ley y la reglamentación no hacen diferencia de horas. Aquí se hace diferencia de horas. Quiere decir que en determinados canales horarios el animal puede estar libre entre las 6 y las 0 horas. Y entre las 8 y las 22 horas, según el periodo del año. Esto hace que esto flexibiliza la normativa que ya debería estar cumpliéndose, estipulada en la ley y en la reglamentación. Bueno, habla del bozal obligatorio para los PPP en razas a determinar por la Cotriba y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero esto no es novedad, esto ya, como lo acabamos de leer, está estipulado en la ley y en la reglamentación. Después dice, lugares de acceso prohibido para todos los perros, espacios para juegos infantiles y playas habilitadas durante el verano. Esto también flexibiliza la norma, porque durante el invierno o durante las estaciones en que las playas no están habilitadas para baño, los perros pueden pasear y dejar sus deyecciones y hacer lo que quieran en la playa. Entonces, no es un progreso, no vamos hacia adelante, estamos yendo hacia atrás, porque la ley y la reglamentación prohíben a todos los perros que estén sueltos en espacios de juegos infantiles y en la playa, desde ya tiempo. Después, bueno, habla de la recolección de residuos en los espacios públicos, obviamente, la prohibición de adiestrar perros en espacios públicos. Esto puede ser, sí, una novedad, algo más reciente, y establece multas que van de 2.500 a 13.000 pesos en función de la falta cometida. Pero, evidentemente, y como todo, y como también sucede con la ley y la reglamentación, estas multas serán efectivas si lograrán el objetivo, si son efectivas, si se cumplen, si hay una fiscalización de todo esto y se aplica la multa. Cosa que estoy convencido que más de un 90-95% de los casos no se produce. Entonces la gente dice, bueno, pero no hay problema, no me multan, no me fiscalizan, no me multan, entonces hago lo que quiero. Bueno, esto nos lleva a presentar cuáles son las propuestas de nuestra academia con respecto a este grave problema. Antes de entrar aquí, no hice una referencia a los casos de agresiones, lesiones y muertes que hubo en Uruguay o en Argentina, porque, bueno, es por todos conocido. Cada mes o cada 2 meses aparece una agresión de básicamente de un pitbull o de algún otro PPP, con consecuencias a veces fatales para algún niño, para alguna persona de edad. Han habido carnicerías en albergues para ancianos hace algunos años, pero no quise presentar eso porque es por todos conocidos y era alargar inútilmente la charla. Entonces, nuestra academia presenta algunos puntos, algunas propuestas. En relación a la actual legislación, y es algo que ya les venía diciendo, lograr el compromiso de las autoridades competentes en asegurar la supervisión y el control permanente y efectivo de su cumplimiento. Por más ley que haya, por más reglamentación o decreto, si no se supervisa y se controla, no sirve para nada.
Lograr la toma de conciencia de los propietarios sobre la necesidad de cumplir con la reglamentación mediante difusión y educación al respecto. Esto es clarísimo. Tampoco se lleva adelante en la actualidad. Y por último, bueno, lograr la efectiva aplicación de las sanciones previstas en la ley. No son sanciones arbitrarias, no son sanciones que van en el sentido de prohibir la libre actitud, el libre procedimiento de las personas. Están previstas en la ley. Por inobservancia de lo estipulado serían las sanciones. Es el primer punto que presenta la Academia de Veterinaria. Una cosa complementaria a esto, hablando de la ley, hay una ley que no es la ley de bienestar, es una ley anterior, que prohíbe las peleas de perros clandestinas. Pero por colegas veterinarios y colegas de la academia, sabemos muy bien que las peleas de perros clandestinas siguen existiendo y en número nada despreciable en determinadas zonas, barrios de la periferia de Montevideo y de la periferia de algunas ciudades del interior. ¿Y qué sucede? La cría de Pitbull está dirigida básicamente, bueno, no sé la proporción, pero está dirigida en parte a intervenir en peleas de perros, que están prohibidas y que no se fiscalizan. Y como todo, las autoridades, la policía, etcétera, saben que esto sucede, saben dónde sucede, como las bocas de pasta base. Saben dónde sucede, pero hacen oídos sordos, hacen la vista gorda y no intervienen. Y mientras esto se mantenga, el influjo del pitbull va a seguir entrando en el país porque son los principales perros que se utilizan para las peleas de perros clandestinos. Segundo punto propuesto por la academia, el registro de propietarios de los PPP. Un poco a imagen de lo que les contaba recién de cómo se obtiene en Barcelona y en otros países el registro de la propiedad. En ese registro deben constar los datos personales del propietario, la raza y características del animal y el lugar habitual de residencia. Debe tener un permiso de tenencia de PPP otorgado por la autoridad competente. Vimos las características hace un momento. Deben proporcionársele un instructivo de crianza, adiestramiento y medidas de seguridad a adoptar y, por supuesto, un chipeado obligatorio del perro. Todo esto debe constar en un registro de los propietarios de PPP y es una medida complementaria, digamos, en nuestra intención, una medida transitoria hasta que ojalá se pueda llegar a implementar el punto siguiente propuesto por la academia, que es la restricción progresiva de algunas razas consideradas PPP. Antes de entrar en ese detalle, creo que es importante aclarar que la academia ni ninguna entidad veterinaria vinculada está hablando de eutanasiar los animales PPP. En ningún momento se habla ni se propone eso. No lo consideramos ético, no lo consideramos humanitario. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? En primer lugar, prohibición de importación de semen o sementales de estas razas. Por supuesto, prohibición de los actuales criaderos de razas PPP que existen en el país. La obligatoriedad de la castración de machos y hembras existentes, obviamente para evitar que sigan reproduciéndose y apareciendo cachorros de estas razas. Y los posibles razas objeto de esta normativa está basado un poco en lo que acabamos de ver, la normativa internacional y en la experiencia que tenemos en el país, son el pitbull y sus cruzas, el rottweiler y sus cruzas, el fila brasilero y sus cruzas. Y oportunamente podrán incluirse alguna otra raza, pero sería a estudio un poco de la situación. Pero no nos queda duda que estas tres razas, que son las responsables de prácticamente la totalidad de los ataques graves a personas, deben ser objeto de una restricción progresiva hasta que con el tiempo los que hoy existen se morirán de viejos o por enfermedad y estas razas irán progresivamente desapareciendo. Y el cuarto punto, que es tal vez uno de los más factibles de hacer, uno de los que tal vez menos releve oposiciones, es la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para los tenedores de estas razas.
sin entrar en detalle de cómo es ese seguro, porque no es mi ámbito de acción, cuáles serían las razas que serían objeto de esta normativa. Bueno, las mismas tres que acabamos de ver, Pitbull, Rottweiler y Fila Brasileña. Y aquí les incluyo el cimarrón, porque tenemos datos recientes sobre esta raza que ahora les voy a presentar, más y otras a determinar oportunamente. Hay un trabajo hecho por colegas de la Facultad de Veterinario, Damián, Ruiz, Belino, Rico, etcétera, que se llama Etología Clínica y Agresividad Canina en Montevideo, Implicancia de las razas y el sexo, publicado en la Revista Argentina de Ciencias de Comportamiento con estas características, con estos datos. Y en sus conclusiones dicen, la raza Rottweiler y el cimarrón uruguayo ocuparon significativamente el primer y tercer lugar en el factor de riesgo de agresividad asociado a la raza. Este es el primer trabajo descriptivo sobre problemas de comportamiento canino y agresividad en Montevideo, donde además se muestra la implicancia de la raza cimarrón uruguayo en la agresividad. En base a este trabajo es que nosotros, la academia está proponiendo que este seguro de responsabilidad civil se aplique también al cimarrón y por supuesto la posibilidad de tenencia y de registro de los propietarios también debería aplicarse a esta raza. No estamos proponiendo que se elimine progresivamente. Esta raza es una cría que es muy frecuente, muy común, hay muchas personas que tienen este animal y la academia no quiso hacerlo objeto tampoco de una prohibición progresiva, pero sí de la adopción de un seguro de responsabilidad civil y de un registro y de una libreta de tenencia autorizada de esta raza. Bueno, creo que he hecho la vuelta del tema, quedo a disposición de ustedes, preguntas, comentarios, eventuales correcciones de lo que dije, porque bueno, los colegas argentinos tal vez tenían algo para corregirme o para aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, muy exhaustivo y completo el informe. Estaba pensando, antes de dar la palabra a los demás, en lo que respecta a la prohibición progresiva de ciertas razas, como pregunta, ¿qué ocurriría con el uso como perros de guardia de algunas de estas, sobre todo Rottweiler, Doberman y ovejero alemán, y el uso incluso policial? ¿Quedaría restringido para institutos especiales o para autorizaciones especiales y particulares en ese caso? Bueno, con respecto al uso de las fuerzas públicas, el ejército, la policía, tengo entendido que las principales razas, la principal raza que se usa es el ovejero alemán, es el perro policía alemán. No tengo datos de si se utilizan estas razas PPP. ¿Podría la normativa en ese caso autorizar dentro de esos ambientes específicos, como sucede con algunos países en que la reglamentación o la prohibición no se aplican a animales especiales, como por ejemplo los que especialistas en detectar droga o en eventos policiales o militares? En ese caso, creo que no hay, tal vez alguien me corrija, pero no tengo datos de que estas razas especialmente peligrosas sean las utilizadas por la policía. Sí sé que son el perro policía alemán. También hay objeto de excepciones a aquellos perros, no importa la raza que sea, que son especiales para perros guía de no videntes, que no son razas obviamente agresivas, y que escapan, por supuesto, a toda la normativa. Con respecto a lo que tú planteabas primero, los perros que la gente tiene en los jardines, en los lugares para guardia, bueno, hay otras razas, no tienen por qué ser esa. Si yo tengo un boxer en mi jardín, va a meter tanto miedo como un Rottweiler. Si yo tengo un gran danés o tengo un perro de gran porte, va a meter tanto miedo, va a ladrar, porque en definitiva el cuidado de una propiedad está basado básicamente en que el perro avisa. No está basado en que el perro agrede a quien entra. Si el que va a entrar encuentra que hay un perro de gran porte
ladrando, amenazándolo, no va a entrar. Y entonces el dueño, el propietario, bueno, va a salir y tomar las medidas del caso. Ese tema no me preocupa. Si se prohíben esas razas, hay otras que pueden servir de guardianes, que no son, no presentan esa peligrosidad, que son agresivas en tanto territoriales. Hay que reconocer que los perros son animales territoriales y cuando uno entra en su territorio, así sea un chihuahua o sea un gran danés, hay que tener cuidado porque es el territorio de él. Entonces, un boxer, un ovejero alemán, incluso un Doberman también, que ha venido en los últimos años un poco dulcificando, si se quiere, su carácter y su agresividad. El Doberman es un perro que fue creado para la guerra, pero que hoy no no presenta episodios de agresión tan frecuente como otros animales. El Doberman puede ser perfectamente utilizado como defensa del jardín o del huerto o del territorio. Además es un perro que la gente conoce, porque un pitbull o las distintas razas de pitbull la gente no las conoce muy bien, pero el Doberman sí, y la gente dice, no, tranquilo, este es un Doberman y es peligroso. El boxer se conoce, y el boxer es un animal buenísimo, pero mete miedo con su porte y su musculatura y su cara. Entonces ese punto no me preocupa. Muchas gracias, doctor Sirio. El doctor Alejandro Judel felicita por la conferencia y quiere hacer un comentario para la opinión. Gracias. Adelante, doctor Judel. Gracias, Müller. Bueno, felicitaciones, Sirio, muy linda, muy buena, muy ilustrativa. Mi comentario es el siguiente. Vos presentaste unos datos que es una recopilación de casos de agresión y letalidad, en lo que separaste las dos categorías, los PPP y los PPP-like. ¿Recuerdas? En los primeros diapositivos. Bueno, ahí el dato era de que los PPP agredían, o se habían registrado en ese periodo de tiempo, 4.638 agresiones con 493 muertes. Es decir, más o menos un 10% de las agresiones terminaron en muerte. Y los PPP-like, 171 agresiones y 13 muertes. Entonces, mi comentario es esto, que me gustaría que es una observación. Naturalmente hay una diferencia significativa en ese periodo de tiempo, en esa población estudiada, entre los perros PPP y PPP-like. Es significativa. Los PPP son mucho más agresivos que los PPP-like. ¿Cierto? Sin embargo, las consecuencias de la muerte son parecidas, por lo menos en porcentajes. Es decir, la agresividad es diferente, pero la letalidad, una vez que el perro, la maquinaria se le puso, ahora te ataco, va hasta el final, sea PPP o PPP-like. En la proporción. Bueno, ¿tenés algún comentario sobre eso? Sí, bueno, son datos evidentemente muy macro. Ellos tienen unas tablas kilométricas donde están indicadas todas las razas una por una, lo pueden encontrar en internet, todas las razas una por una, con sus, por año, con su agresión, etcétera, etcétera, las cruzas también, todo bien determinado. Evidentemente los PPP-like son perros grandes, tienen una mordida fuerte, de repente no tan poderosa como un Rottweiler, como un Pitbull, pero tiene una mordida fuerte. No está discriminado, o está, pero yo no lo traje, no está discriminado cuántos son ataques a adultos y cuántos son ataques a niños. Evidente el ataque a un niño, que según los datos que tenemos en el país, se dan sobre todo a nivel de la cabeza y a nivel de los brazos, porque están a la altura del perro, evidentemente. Esos ataques suelen ser mucho más peligrosos y tal vez con consecuencias mortales por una mordida de un PPP-like. El hecho es que, ahora esto me trae a colación, me acuerdo hace muchos años, un especialista argentino vino a la Facultad de Veterinaria, no me acuerdo su nombre, justamente a hablar de las razas agresivas, y él decía que los estudios que se habían hecho en Argentina o en Buenos Aires, no me acuerdo, estoy hablando de muchos años atrás, indicaban que la mayor cantidad de accidentes por
perros, por ataque de perros, se debían al pastor alemán. Entonces que era un poco injusto tildar a los pitbull o al dogo argentino o a otro como principales animales peligrosos, porque la cantidad de ataques era inferior. Entonces yo intervine y le dije, bueno, pero ¿cómo está hecho este estudio? Porque esto tiene valor en la medida que usted lo refiera a la cantidad de perros que hay. ¿Cuántos perros policía hay en Argentina? ¿Cuántos perros dogos argentinos hay? Muchísimos menos. Entonces, esa comparación no me sirve si no está referida a la población total de animales. Similares. Entonces, eso claro. Si yo tengo 1 millón de perros policía y tengo 100 pitbull, obviamente la agresión por los perros policía va a ser, el número de agresiones va a ser mayor. Entonces, bueno, me acordé de ese hecho a raíz de esta pregunta que tú me hiciste. No sé si la contesté o quedó algo más que No, sí, está. Yo creo que está dentro de lo que vos estabas hablando, de tratar de ver la diferencia entre la genética y el ambiente, claro. Es decir, el entrenamiento. A ver si en esta diferencia entre los PPP y PPP-like se podía hacer se podía atribuir a las características genéticas o a las restricciones que impone el entrenamiento, digamos, o las limitaciones que te impone el entrenamiento. No, muy bien, está bien. La otra pregunta, sin abusar, doctor Müller, cortita, es muy bien el sistema reglamentario. Vos sabés que yo creo en nuestro país, no puedo hablar de Uruguay, pero en nuestro país hay una tendencia hacia la legislación, pero una limitación patológica con respecto a la aplicación del control de la aplicación de la ley, de la legislación. Entonces, mi pregunta es a vos, con tu experiencia en estos temas, ¿vos no crees que a lo mejor sería necesario poner más énfasis en el control para que la ley que se apruebe o que se está en práctica se controle más? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y el mismo problema tenemos en Uruguay que el que tú planteaste para Argentina. Las leyes están, los reglamentos están, no se fiscaliza, no se controla, no se aplican las sanciones. Claro. Ese es un paso que nosotros lo ponemos en el primer punto de las propuestas de la academia. Eso tiene que llevarse a un cumplimiento, aunque sea, bueno, hay que aplicar un poquitito de rigor, porque si no la gente no hace caso de la ley que está establecida. No es una ley que inventó... Exactamente. Es una ley que aprobó el Parlamento. Entonces, y que fue avalada por el Poder Ejecutivo. Entonces no es cualquier cosa. Y hay que cumplirla. Claro. Pero no se cumple. Entonces, una de las cosas en que hay que insistir es buscar la fiscalización y el cumplimiento. Claro, eso tiene un componente económico. Evidentemente, hay que tener recursos para aumentar el personal de vigilancia, para aumentar vehículos, para contratar gente, en fin, para una serie de cosas. Está bien, pasa por un tema de dinero, pero de ahí a no hacer nada, porque son contados con los dedos los casos que aparecen en la prensa que dicen sí que a fulano que tenía un perro que atacó, que esto, que el otro, fue a la justicia, etcétera, etcétera. Son muy contados los casos, pero sin llegar a ese extremo, si se aplica la ley de los horarios de paseo, la ley de los bozales, la ley de la correa. Nosotros acá en Uruguay vemos en las plazas, en los parques públicos, vemos pitbull, vemos animales de peligrosos, de gran porte, que están sueltos, totalmente sueltos. Y si uno habla con los dueños dicen, no, pero sí es buenísimo, juega con mis niños, es un animal incapaz de matar una mosca y todo. Hasta que, como dice Wilkes, hasta que sacó el botoncito de la granada y se disparó y nadie lo para. Muy bien, gracias. Tenemos 2 intervenciones. Solicita la palabra el doctor Néstor Campos y después la doctora Daniela Monfort. Y hay un comentario proveniente del doctor Arambillete, que figura como veterinaria, al cual le vamos a dar la palabra también a posteriori. Adelante, bien. Néstor, y después Daniela. Bueno, buenas tardes a todos. Primero felicitarlo al doctor Sirio.
ya que fue muy buena y por lo menos personalmente me dio bastante luz sobre este aspecto. Realmente, y se lo digo con total sinceridad. La otra cosa me parece que esto habría que difundirlo a nivel de la población, no solo dejarlo en nuestras, ¿cómo se llama? En nuestra página web, sino tratar de difundir. Yo estos días, yo soy no soy muy de las redes sociales, pero de vez en cuando me obligan a salir, ¿verdad? Y estos días yo insistía, ustedes han visto con el tema de la pandemia, con todos los problemas, la gente le gusta opinar. Una cuestión es opinar, otra cuestión es ciencia, cuando se puede demostrar por la experiencia. Y aquí lo que veo, que yo veo sobre este tema, como usted decía, hay mil opiniones, pero yo veo hoy que usted mostró ciencia con respecto a esto, ¿verdad? Entonces me parece que esto debería explicarle a la gente que acá hay ciencia. Así que por eso me parece muy interesante ¿cómo se llama? Su exposición. Desde luego, ahí creo que yo estaba mirando lo que decía acá el que dice veterinaria, yo concuerdo con él. Que a veces los perros, por más, hablando en criollo, por más manso que sea, pueden en algún momento producir un ataque por diferentes motivos. Y eso en campaña se conoce muy bien. Sobre todo lo que conoce muy bien son, otras no tiene nada que ver, pero son esos toros que son criados desde niños para las cabañas, y han habido muchos accidentes por agresividad de esos animales que fueron siempre buenos hasta que un día dejan de ser buenos, ¿verdad? Así que por lo tanto quería felicitarlo y sería bueno que parte de esta fuera, si ser posible, que los medios la conozcan y lo difundan a la población. Porque me parece que tanto nuestras academias tienen un rol social importante, que se conozcan las cosas, lo que es, y no son opiniones, sino tratamos de mostrar científicamente. Así que le reitero mis felicitaciones. Gracias, Néstor. Muchas gracias. Te aclaro que ambos consejos directivos de ambas academias están trabajando en este tema y la idea es poder justamente elaborar un documento conjunto y salir también a la población para difundir y los otros temas relacionados con los perros. Sí, respondiendo un poco, bueno, le agradezco los conceptos. Sí, es cierto que a donde hay que llegar, más allá de las autoridades que tienen capacidad de ejecución, de decisión y ejecución, cosa que las academias no tenemos, es importante llegar a la población, porque es la población la que tiene que estar convencida de las cosas. Nosotros estamos haciendo, conjuntamente con la Academia de Medicina, la Academia de Veterinaria, en distintos niveles, estamos haciendo difusión de estos temas a nivel de distintas autoridades. Ya lo hicimos con autoridades del Ministerio de Ganadería, lo hicimos el otro día ayer, creo, con la Comisión de Zoonosis del Ministerio de Salud. Lo estamos haciendo a distintos niveles. Pero además, estos documentos figuran en el boletín que la Academia de Veterinaria está sacando cada 2 meses, 3 meses. En el primer boletín ya fue todo el tema de estrategia para la erradicación de animales errantes. En el próximo boletín, que va a salir de ahora en diciembre, va este texto sobre perros peligrosos. Y hay una difusión que la hemos hecho lo más masiva posible. Incluso creo que esto está, la Academia Argentina, la Academia de Veterinaria Argentina, está entre los destinatarios de este boletín. Hay algunas facultades argentinas que están como destinatarias, hay facultades chilenas, hay otras academias, o sea, lo estamos socializando lo más posible, y hay cerca de 60 o 70 destinatarios de este boletín donde van estas informaciones. Y por supuesto, como dice Augusto, tenemos que seguir trabajando en forma conjunta para lograr incidir, para lograr tener alguna respuesta lógica basada en normativas lógicas, en normativas internacionales, en ciencia, en los resultados científicos, para poder yugular este problema. De lo contrario, no vamos a alcanzar el objetivo deseado. Gracias, Alberto. Doctora Daniela Monfort. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Daniela, veterinaria. No sé si me escuchan ahí. Sí, claro.
Quería felicitarlos por esta reunión, me parece muy productiva para sacar lo mejor de nosotros. Ahora creo que el intercambio es lo que más ayuda, ¿no? Me parece que lo que el doctor Silvio expuso, lo que menos tiene es ciencia. Wilkins es un adiestrador americano, no tiene ningún artículo científico. El artículo que mencionó de los doctores Belino, Rijo, es del 2011 y es en base solamente a las consultas clínicas. De hecho, en el Pereira Rosell, la mayor cantidad de mordeduras que hay es de perros cruza, el mestizo. Tanto en la Unión Europea, las razas potencialmente peligrosas son declaradas por los gobiernos, no por la academia. De hecho, la gran mayoría de los etólogos ni siquiera se ponen de acuerdo de eso, en que haya heredabilidad en la parte de la conducta. Y así como puedo decir eso, también le digo que es imposible hacer un estudio sin asociarlo al dueño. O sea, un cachorro no es agresivo, se hace con el tiempo. Indudablemente un perro siempre va acompañado de un dueño. Entonces me parece que los estudios del doctor Sirio simplemente lo juntó para que hacerse cerrar un preconcepto. Si él puede dar un estudio científico de alguien que realmente, de un veterinario, etólogo o de una academia que apoye a una raza potencialmente peligrosa, yo se lo agradezco. Pero no que me ponga a Wilkins o a De los Santos, un adiestrador. De hecho, la academia ni siquiera acá uruguaya ha demostrado eso, ni puso ningún artículo. Era eso. Igual estoy totalmente de acuerdo en que en las medidas que se están tomando en Uruguay o en otros lados, por ejemplo en España, no están prohibidos los pitbull. Yo mando todo el tiempo perros pitbull. Lo que sí saben es que cuando van allá tienen que pagar un seguro y el perro no se puede comportar como se comporta acá, que los llevan sueltos. Hacen todos los mandados cuando van. Y después prohibido, sí, Australia y Nueva Zelanda. Son los únicos dos donde vos no podés mandar de ninguna de esas razas. Pero muchas veces no solo es por el país de destino, sino es por la compañía aérea que no los quiere llevar. No es un problema a veces ni del país de eso. Pero igual me parece que si nosotros nos ponemos en que cualquier perro de más de 25 kilos lleve bozal, tenga un microchip y podamos hacer un seguimiento del propietario, me parece que con eso ni siquiera tendríamos que discutir cuáles son los perros potencialmente peligrosos. Nada más. Muchas gracias. Otro punto de vista. Doctor Sirio, ¿quiere? Sí. Con respecto a lo último que dijo la doctora, yo estoy de acuerdo. Si esta reglamentación se aplica a todos los perros de más de 25 kilos, no hay ningún problema, estamos todos de acuerdo. Pero hay que diferenciar porque podemos caer en injusticias, en obligar a tener determinados animales que no son para nada peligrosos ni agresivos, con una legislación que no le corresponde. No todos, lo hemos visto, no todos los animales son peligrosos, son agresivos y peligrosos, a pesar de tener determinadas características corporales. Con respecto a lo de los artículos científicos, bueno, yo he presentado básicamente políticas internacionales determinadas por los gobiernos que se han apoyado, no son caprichos de los legisladores, sino que se apoyan en los comités científicos, en los veterinarios, en las opiniones de los expertos, para elaborar esas leyes. No lo hacen gratuitamente sin asesoramiento. El presentar una sucesión de artículos científicos en esta charla no me pareció lo más lógico posible. Los tengo información de artículos científicos, así como presenté la última de este grupo de facultad. Existen otras, pero yo no quería hacer una sucesión de artículos científicos porque es demasiado aburrido. Pero si se me pide, yo la puedo adjuntar, yo puedo dar un listado de los artículos que los tengo. Yo tengo los links, tengo las publicaciones, sin ningún inconveniente. Pero básicamente lo que yo presenté fueron datos tomados de la legislación. Esa legislación se apoya en la opinión científica. El hecho de que, obviamente, ya lo dije al principio, hay dos escuelas, quien piensa que es un problema de adiestramiento y quien piensa que es un problema de herencia.
Yo me adhiero a una de ellas sin desconocer la otra, pero bueno, son dos escuelas que están vigentes entre los etólogos, entre los comportamentalistas, entre los veterinarios en todo el mundo. Yo presenté las dos ideas y presenté los argumentos que me llevan a pensar, a inclinarme por una de las opciones. Nada más. Gracias, doctor Sirio. Doctor Arán Villete, tiene la palabra. No sé si quiere hacer uso de la palabra. El doctor había mandado un chat diciendo que no coincidía con los conceptos vertidos. En su opinión, PPP es cualquier perro mayor de 25 kilos y propugna el registro de propietario y pagar seguro para todos, supongo los mayores de 25 kilos. Hacer real la responsabilidad penal del propietario del perro. Bueno, sí, Augusto, antes que si no habla él, yo estoy de acuerdo, estamos todos de acuerdo con eso. La única diferencia es que no todos los perros de más de 25 kilos son peligrosos, son PPP. Pensemos nomás en el San Bernardo. ¿Cuánto pesa un San Bernardo? 70 kilos, 80 kilos. Si quiere destrozar, destroza. Y no hay un solo, no he conseguido relevar en el mundo un solo ataque de San Bernardo. ¿Cómo vamos a clasificar el San Bernardo como perro peligroso? Cuando es todo lo contrario, es un perro de ayuda al humano. Pero aparte de esa característica, ¿cómo vamos a catalogar de perro peligroso un gran danés? De los que no figura prácticamente ningún ataque. Un collie, un border collie, los ovejeros, son perros grandes, son perros de porte, son perros enérgicos, son perros que tienen mordida. No hay ataques de esos perros. Entonces es injusto penalizar a los tenedores de esos perros con una legislación pesada, cuando en realidad ese perro no ataca a nadie. Esa es Sí. No, en ese sentido, Alberto, Sebastián Fernández quería hacer un comentario, porque mandó un chat relativo a razas también. Adelante, Sebastián Fernández. Sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo te va, Alberto? Sebastián. En realidad hay información, hay alguna información estadística que es muy interesante en relación a esto y que si uno la revisa, termina teniendo una opinión bastante parecida a la que expresaba el doctor Arán Villete. ¿Por qué? Porque en realidad la potencialidad de transformarse en un individuo peligroso y participar de un accidente por mordeduras la tiene cualquier perro de más de 25 kilos y no vale la pena, digamos, andar prejuiciando algunas cosas. Si uno mira la estadística, el perro más vinculado en accidentes por mordedura en el hemisferio norte, en Estados Unidos y en Canadá, son los labradores retriever. Yo tengo un labrador retriever que conoce todo el mundo y un montón de pacientes labrador retriever, y tengo de cada 10 labradores retriever que tengo, hay uno o uno y medio que lo invito también al doctor Sirio a venir a querer ocultar a ese labrador retriever. La única raza que tiene un estudio científico sólido vinculado a la genética de su manifestación agresiva es el cocker. Ni siquiera es un perro de que normalmente llegue a los 25 kilos así nomás. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo con la identificación de la relación tutor-mascota, porque básicamente concuerdo con lo que mencionaba la doctora Monfort en relación a que en la expresión de la agresión siempre hay un componente fenotípico mucho más importante que el genotípico. En eso estoy de acuerdo. Lo que no me parece es que Uruguay o América Latina esté en condiciones de, por una cuestión de prejuicios o de una falsa percepción de la realidad, entender que haya razas con una necesidad de prohibición. Les adelanto que en general vemos mucho en la clínica familias que incorporan a su familia a razas que son absolutamente inadecuadas para la familia. Tenemos una cantidad de tutores que tienen mastín napolitano con hijos de 2 años y claramente los alertamos del compromiso que puede significar
la mordedura de un perro porque uno de los chiquilines lo agarró de la cola. Ahora, de ahí a tomar una decisión gubernamental para prohibir una raza, me parece que hay un largo trecho porque no hay un sustento científico más allá de la estadística puntual que cada país registra de una forma diferente. En Uruguay los accidentes por mordedura son, en general, con animales de la propia casa, no con animales que estén en la vía pública, en un parque, son con animales de la propia casa. Y la verdad que no está el dato, pero si yo miro la experiencia en mi área geográfica, claramente, seguramente la mayoría de esos accidentes por mordedura no involucran a esta raza que menciona Lirio en la presentación. Entonces me parece que hay que sí pensar en medidas que colaboren con la tenencia responsable, sí pensar en la penalización de los tenedores irresponsables, pero claramente no podemos pensar solamente eso basado en una percepción que tenemos de algunas razas, nada más. Gracias, doctor Fernández. Está lindo, se puso polémica la cosa. Aquí, polémico, sí. Bullier, yo quisiera hablar de vuelta. Esperá que conteste Sirio. Sí, no, bienvenido al intercambio de opiniones. Como yo dije al principio, hay dos escuelas, hay dos tendencias, en el sentido de que se da mayormente atención a una cosa y menos a otra, pero no excluye una a la otra. Con respecto a lo que dice Sebastián, que mencionó también el tema del cocker, bueno, hay estudios científicos que demuestran que hay un problema de neurotransmisores que está determinando la conducta agresiva. Ahora, eso vale solo para el cocker y para ninguna otra raza, aunque no haya sido estudiada. Yo tiendo a creer que es un problema vinculado a la neurotransmisión, a los niveles de serotonina, a los niveles de dopamina, y eso es heredable, eso es genética. Entonces, yo di las razones por las cuales me inclino a pensar que hay principalmente una causa genética. Que haya también contribución de factores ambientales, no tengo ninguna duda. El tema es dónde ponemos la barrera, dónde ponemos, cómo actuamos en consecuencia, cuáles son las medidas para controlar este problema. Porque todos sabemos que 2 por 3 en este país, y supongo que en otro país, aparece una anciana, aparece un niño con una agresión mutilante o más grave, y que la casi totalidad de lo que trasciende son pitbull. Recientemente tuvimos en el departamento de Artigas el fallecimiento de un joven por ataques de 2 de sus pitbull, que no sé al final el destino que tuvieron, si son guardados para dar en adopción o eutanasiados, no lo sé, no tengo idea. Pero esas cosas se repiten con mucha frecuencia y siempre la raza es la misma. Entonces hay muchos datos, hay muchos estudios, hay mucha estadística internacional que apoya esa concepción. Ahora, no veo cuál es el problema. Yo di un ejemplo recién del estudio americano o de Wilkes, en el que hablaba de que se prohibieron determinadas razas en una ciudad y se logró una reducción drástica de los ataques graves. Bueno, como esos ejemplos hay muchos en el mundo, yo no puedo traer un listado general de eso. Pero repito, son concepciones diferentes que apuntan al estudio de la causa, pero que en definitiva tienen que llegar, cualquiera sea la opinión, tienen que llegar a proponer soluciones efectivas que se lleven a cabo, que la autoridad las lleve a cabo. Y no dejar esto en una simple discusión teórica de causas o de qué pasa en un país, qué pasa en otro. No, tenemos que actuar, y tenemos que actuar todos juntos, toda la profesión junta, dejando de lado pequeños aspectos. Bueno, hay que hacer un registro de tenedores de PPP, bueno, hay que hacerlo. Lo circunscribimos a 3 razas, lo hacemos para más de 20 perros de más de 25 kilos. Bueno, vamos adelante, lo hacemos si quieren para más de 25 kilos. Pero ahí van a estar incorporados los perros de raza peligrosa. Entonces, creo que lo fundamental de esto es que todos actuemos en el mismo sentido, de buscar en la legislación, en la acción de nuestros representantes de la autoridad, medidas efectivas para que este problema de salud humana y animal se termine.
Muy bien, vamos a habilitar las 3 últimas participaciones en el siguiente orden. J. Román, después Néstor Campos y Marta Silveira. Adelante, Román. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Javier Román, soy médico veterinario. ¿Qué tal, Sirio? ¿Qué tal, Javier? No, simplemente mencionar algunos aspectos de este. Creo que más de la mitad de las mordeduras de perros en Uruguay y en el mundo en general son provocadas por perros cruza. Eso está en casi todas las publicaciones. El mismo estudio de Damián y eso que menciona también habla de lo mismo. Después, más allá de lo de que los factores genéticos o ambientales, creo que el objetivo final de esto de las razas potencialmente peligrosas y todo es el tema de la prevención de las lesiones por mordedura, ¿no? Porque en definitiva, ¿cuál sería el objeto de determinadas razas? El objeto final me parece que es ese, ¿no? Prevenir lesiones por mordedura por determinadas razas. Y ahí lo que hay varios estudios también que han demostrado que en los países donde se ha legislado por determinadas razas no han disminuido las lesiones por mordedura. Sí, sin duda que han disminuido las lesiones por mordedura de esas razas específicas, porque la gente las tiene menos, no están, pero empiezan a haber lesiones por mordedura provocadas por otras razas. Entonces creo que el definir perros potencialmente peligrosos en función de una raza es algo que también va a ir cambiando, porque lo que hablaban hoy, por ejemplo, el tema Rottweiler o los Doberman, es una cuestión de modas. Hoy hay menos Doberman porque no está de moda tener un Doberman, y sencillamente por eso. Entonces digo, creo que asociarlo a este tema a determinadas razas es también hasta peligroso en la imagen, en la señal que se da a la población, porque si nosotros decimos que estas 4 razas son potencialmente peligrosas, indirectamente estamos diciendo que todo este montón de otras razas no pueden ser potencialmente peligrosas, y eso es un error que puede tener sus consecuencias a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Néstor. No, simplemente, Javier, es cierto, pero eso hay que divulgarlo a la población. Hay que hacerle entender a la población que cualquier perro en cualquier momento puede morder y atacar. Que no porque se cataloguen 3 razas como 4 como potencialmente peligrosas y sean objeto de una legislación especial, eso no quiere decir que las otras razas no atacan y no muerdan. Eso es evidente, pero hay que llevarlo a la población, hay que hacerles entender eso, hay que decirle que cualquier perro en cualquier momento puede tener un mal momento, entre comillas, y atacar. Pero de acuerdo con el concepto. Bien. Néstor. No, muy interesante, y aparte creo que esta discusión es riquísima, ¿verdad? Y como todas las cosas, por lo menos en la medicina decimos, seguramente la medicina veterinaria es lo mismo, el péndulo está a veces en el medio. Me parece que desde el punto de vista así como, que diría, bueno, los mayores que tienen más de 25 kilos, tendrían todo que tener cuidado. Ahora, que la genética marca cantidad de cosas más de las que nosotros creemos, no hay duda, a nivel del mundo inclusive. Ahora me estaba acordando de la conferencia, no sé si te acordás, Augusto, del profesor nuestro de psiquiatría, cuando habló sobre el hombre Netherland y el otro, los 2 antiguos que estaban, ahora no me acuerdo el nombre, y de los 2 tipos de monos que hay en el mundo, fundamentalmente, que están en el medio de la selva, y unos pasan la vida, esos monos, pasan la vida espectacular. Se ríen todo el día, juegan, y los otros viven peleando, y están fuera de todo lugar. Nosotros pensamos que la genética no hay lugar a duda, porque sería negar la ciencia que la genética nos marca. Porque inclusive usted mismo lo dijo, Sirio, y que a través de la búsqueda genética se va buscando cosas especiales. Por ejemplo, el dogo argentino, las especificaciones que tiene, que sufre menos del dolor que los otros perros. Así que la genética no hay duda que marca. Y ustedes saben que hay cantidad hay cosas diferenciales. Incluso la raza humana, no quiere decir que una sea mejor que otra, pero marca desde el tono muscular la genética. Desde el tono muscular, la voz, si yo quiero ser cantor, no puedo cantar, tengo que tener mis posiciones. Mira, acá está un perrito chiquito que es tranquilo, que está saliendo ahí para el micrófono. El cantor se sabe que la posibilidad de transmisión de las cuerdas vocales es diferente al otro. Es decir, que eso está marcado genéticamente. Desde luego, si yo tengo un animal potencialmente peligroso, pero le doy una buena cambios
o impronta fenotípica, para decir de alguna manera, a través de una buena enseñanza, va a ser totalmente diferente. Inclusive si tengo una raza que no es tan agresiva, si yo lo creo agresivo, seguramente que se va a modificar. Por eso creo que las dos cosas, y muy interesante realmente, no sé quién eligió este tema, pero el tema me parece de fundamental importancia. Perdonen que hablé de vuelta. Doctora Marta Silveira, y cerramos. Bueno, a ver, yo quería hacer unos comentarios cortitos en la línea de lo que dijo Javier. Yo soy veterinaria, trabajo en la Dirección de Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones. Y quería comentar que nosotros sí hacemos fiscalización, apuntando más que nada al tema de la responsabilidad del propietario, del dueño de los perros. Y lo que hemos visto, y las estadísticas que nosotros podemos sacar de nuestro trabajo, es que la mayor parte de los accidentes de mordedura se dan en perros mestizos y que, digamos, que no tiene, con perros mestizos que no tiene nada que ver con el tema de las razas. No tenemos gran incidencia de casos con perros pitbull o de los que dice Sirio, sí con los mestizos, y nuestro trabajo se fundamenta en el tema de la prevención y la fiscalización de la forma en que estos perros están o sueltos o sin control de parte del vecino. Entonces, me parece que por ahí pasa la cosa, porque si nosotros trabajamos, como decía Javier, en el ámbito de prohibir determinadas razas, estamos errándole en la conceptualización del tema, en lo que puede llegar a ser la prevención de este tipo de accidentes de mordedura. Y creo que tenemos que trabajar en el pro de una buena tenencia responsable y en hacer y fiscalizar que se cumplan las pautas de tenencia responsable que están dadas, y que también tenemos reglamentaciones en la Intendencia, ¿verdad? Eso nomás. Gracias, doctora Silveira. Sí, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Marta, Sirio. Sí, yo de repente no lo dejé muy claro en la exposición. Todo lo que se refiere a las razas peligrosas va de la mano de las cruzas. El mestizaje de esas razas con otras es también objeto de la misma reglamentación que la raza pura. O sea que sí, claramente la mestización, la cruza, es tan o más agresiva, depende de con quién se cruce. Y otra cosa que tú decías, bueno, hay una cantidad importante de ataques, de lesiones por perros menores, por perros mestizos, por perros domésticos incluso, pero no reviste la gravedad de una muerte, o de una amputación, o de una invalidación permanente, como sucede con los perros peligrosos. Por supuesto, supongo que en todas las clínicas del Uruguay, de Argentina, hay un montón de casos de agresión de perros que se agredieron entre ellos, o que agredieron a un niño o a un adulto, pero el tema es la gravedad de las lesiones. Son lesiones que se curan. A mí mi perro Cocker, el más agresivo del mundo, me ha mordido ya 3 o 4 veces. Obviamente no salgo a denunciarlo porque me pongo un poco de alcohol, un coso, me curo, es evidente. Pero no estoy hablando de este tipo de lesiones medianas o pequeñas. Estamos hablando de lesiones graves, gravísimas y mortales. Gracias, Marta. Yo hablo de yo hablo de mordeduras y de porcentaje de mordeduras a la población, que es lo que nos interesa a nosotros prevenir, ¿verdad? El tema es la salud pública y en ese sentido. Gracias, doctora. Doctora Recalde. Sí, un breve comentario. En primer lugar, agradecerle a Alberto por la presentación, porque para los que no tenemos idea del tema, ha sido extremadamente clarificante, porque nos mostró las reglamentaciones, una serie de conceptos generales sobre razas, y estamos marcando un poco alguna pauta a seguir. Por otra parte, claramente hay dos emergentes acá, que es el genético por un lado, pero eso es una obviedad. Hay razas que han sido durante años seleccionadas para que sean más agresivas. Por el otro lado, hay individuos que crían un animal en condiciones como para que sea agresivo. Es decir, que se dan las dos cosas. Ahora,
como usuario de perros yo tuve varios Doberman, y los Doberman son animales agresivos, por más que uno lo críe de la mejor manera, son totalmente distintos a los animales que están en el campo. Y como último punto y anecdótico, en un momento mi hija le dio por traer un cachorro de Rottweiler a casa, que debía tener menos de 2 meses, y yo nunca vi una fiera como esa. Era un demonio enano que por suerte se lo llevó el parvo a los 15 días que vino a mi casa, porque la verdad es que yo no sabía qué íbamos a hacer con eso. Y ese no tenía, solo genética era, no tenía formación de ningún tipo. Así que bueno, evidentemente esa selección incide para algo. Bueno, era nada más que este comentario. Muchas gracias, Alberto, por lo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Como esto sigue el año que viene, presumiblemente en forma presencial, si es que podemos, si el coronavirus nos lo permite, yo creo que está planificado un tema relacionado con esto para las jornadas presenciales interacadémicas con los colegas argentinos. Así que esto ha sido la primera instancia, veo que ha sido muy motivacional. Yo les pasé por chat mi correo electrónico para que aquellos que tengan documentación y material científico relativo al tema lo manden. Podemos ir armando una carpeta y tener ya una base para las jornadas del año que viene. Yo quiero decir que para mí ha sido un gran placer, un gusto y un honor haber coordinado estas jornadas interacadémicas con los colegas argentinos, con los veterinarios uruguayos y argentinos y con las academias de medicina de ambos lados. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora y creo que vale la pena prolongarlo el año que viene, si se puede presencial, y si no, recurriremos a este método.